Vamos a hablar con Daniel Goyanes, el ministro de Salud Pública de la provincia de Buenos Aires. Daniel, ¿cómo está? Buen día, Doman lo saluda. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, Daniel, gracias por atendernos. Bueno, Por favor. la información que tenemos es que el 14% de, leo exactamente, cantidad de positivos en la provincia de Buenos Aires, el 14% es gente que vive en villas de emergencia. ¿Es correcto ese dato? Sí, efectivamente está corriendo el problema como se preveía, ¿no? Una enfermedad que empezó en un sector social que era el que tenía capacidad de ir a Europa, volver, es decir, gente de clase media, media alta, pero luego esa gente tiene relación con otra gente que generalmente presta servicios de distinto tipo y que muchas de ellas viven en barrios populares. Entonces se nos iba a ir corriendo el problema para allí, con la diferencia de que en los barrios populares, por cuestiones de edilicia, de hacinamiento, etcétera, el virus puede circular mucho más rápido. Y eso es lo que estamos observando y eso es lo que estamos tratando por todos los medios de evitar a partir de una intervención lo más precoz posible cuando vemos que se encienden focos que luego se pueden transformar en incendios, ¿no? Lo de la Villa Azul es el caso de lo que no queremos que pase, es decir, queremos enterarnos, como está sucediendo en otros lados, cuando tenemos en el mapa de calor algunos casos aislados, y no cuando tenemos 50 o 60 casos juntos en 2 días, que luego ya son 173, y bueno, hay que hacer todo un operativo extraordinario para evitar que eso se siga propagando. A ver, como dice usted, esto llega en avión a la Argentina, se traslada a los barrios de emergencia, que a diferencia del dengue no tiene su origen en la condición popular de la vivienda o del modo de vivir de quien allí reside, y en la ciudad hemos visto que de los barrios de emergencia volvió al resto de la ciudad. Claro, exactamente. ¿Esa es la lógica que ustedes esperan? Y lógico, porque mientras el virus esté circulando, no hace cuestión de clase social. Sí circula más rápida en determinados barrios en donde las condiciones edilicias, de hacinamiento, de densidad poblacional, favorece. Pero de esos barrios, la gente que trabaja que vive en esos barrios, trabaja en el resto de la ciudad, en el resto del conurbano, con lo cual va y viene. Por eso Se cortó, ¿no? Qué pena. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar a Daniel Goyan, el ministro de Salud, porque ahora queda este tema, avísame cuando lo tengamos otra vez, quedó muy claro el tema de la semana pasada expuesto de cómo cortar la circulación o restringirla entre la ciudad y el GBA, con el dato de que el GBA es el aportante de mano de obra de la ciudad. Claro. También dato sociogeográfico que tenemos, ¿no? Y más allá... Quedó muy expuesto también. Ahora, el otro tema, Marian, que ayer lo avanzamos con Supli, es ¿y cómo vas a manejar la circulación interna del GBA? Porque ahí estaba Goyan diciendo, llegó a la villa por el que viajó, que se lo contagió a quien vive en la villa. El de la villa ahora te lo va a contagiar al que vive en San Martín, por decirte cualquier cosa. ¿Está, ministro? Lo recuperamos. Sí. No, se cortó. No, Hablando, sí, la pregunta es esta. Quedó muy claro la semana pasada de restringir la circulación entre GBA y ciudad. Quedó clarísimo. Ahora, si la lógica de propagación es que sale del barrio popular al resto de los barrios, ¿se está pensando en algún tipo de restricción dentro del propio GBA? Hola. ¿Me escucha? Hola. No, se escucha muy mal. No, ¿Hola? se escucha, no. Bueno, vamos a tratar de recuperarlo. Hagamos esto, porque la verdad que es muy importante escucharlo al ministro, porque puede el GBA, no la provincia, puede el GBA convertirse en el próximo foco, si la lógica que se dio en la ciudad llega a pasar en el GBA. Digo, ¿no? ¿Se entiende? Este circuito que hace hagamos esto.
Dame una tanda breve, cortita, chiquita, y recuperamos al ministro, porque es muy interesante avanzar con él. Daniel, no, ¿me escucha bien? Sí, ahora sí. Ahora sí, bien. No, Daniel, lo que planteábamos era esto. Si se sigue la lógica de la ciudad, que fue avión, clase social que viajó en avión, que lo contagia al barrio popular, y el barrio popular después lo contagia al resto de la ciudad, eso ha pasado en la ciudad de Buenos Aires, si no temen ustedes que termine pasando eso también en el Gran Buenos Aires. Claro, el virus viaja con las personas y interactúa entre aquellas que no la tienen y el que la tienen. Entonces lo que hay que hacer es tratar de cortar a lo máximo posible esas cadenas de contagio, que aquellos que sí tienen necesariamente que desarrollar algún trabajo denominado esencial lo hagan con todas las medidas de seguridad, tapaboca o barbijo según el caso, distanciamiento social, alcohol en gel, es decir, ser muy estricto en todo eso y tratar de cortar los vínculos, de manera de ir modulando, como se dijo siempre, la cantidad de nuevos casos. Nos preocupó francamente que en 15 días los casos se nos fueron de 50 a 60 por día, en la provincia estamos a 250 por día, tuvimos días de más, pero de promedio. Bueno, eso es lo que es preocupante, eso es lo que no debe pasar. ¿Por qué? Para cuidar nuestro sistema sanitario y para permitir que los que se van enfermando se van recuperando y no nos atosigan todos juntos el sistema de salud. Ahora, Daniel, la otra pregunta sería, se ha trabajado la semana pasada en la restricción de la circulación de ciudadanos entre la ciudad y el Gran Buenos Aires. ¿El próximo paso sería alguna restricción dentro del propio Gran Buenos Aires? Y lo que hacemos nosotros, por ejemplo, en Villa Azul, donde hay una gran concentración, se hace un operativo de cuidado especial para ese barrio, evitando que tenga contagios con otros. Ahora, ese es un barrio chico, abarcable. Si esto se dispara en barrios mucho más extendidos, las estrategias van a tener que ser diferentes. Por eso, por ejemplo, ahora nosotros tenemos esta semana detectados 7 casos en Itatí, donde ya se hicieron varios operativos y se había encontrado un solo caso la semana pasada. Ahora, mañana y pasado, de nuevo, el operativo detectar casa por casa en Itatí, intentando cortar esas cadenas de contagio. Esto es una guerra titánica, ¿no? Porque la dimensión de la provincia de Buenos Aires, la cantidad de barrios populares, la cantidad de barrios en general, porque usted decía al principio, 14% nosotros lo tenemos todavía en los barrios populares, pero el resto está en otros barrios. Bueno, es una tarea titánica de intentar, la gente está cumpliendo el tema de el barbijo, el tema del cuidado, el distanciamiento social, el lavado de manos, eso se está cumpliendo bastante bien, hay que reforzarlo. De nuevo, la idea es restringir lo máximo posible lo que se pueda, ¿no es cierto?, dentro de un equilibrio de muchas cosas, la mayor cantidad posible de contagios, para que esto se produzca en una forma solapada, una forma que no sea de golpe. Ministro, ayer le preguntaron al gobernador y dijo que si era necesario también se podía aislar un country. Ahora, yo pregunto, ¿qué pasa si el municipio de San Martín comienza a tener casos, no sé cuál de los más fuertes de la GBA, creo que La Matanza, supongo que por cantidad de población debe estar ahí, aún dentro de la propia Matanza, que es inmenso, se podría de repente, bueno, aislamos San Justo y no se entra ni se sale de San Justo, por poner un ejemplo? Fíjese, en las modelizaciones que nosotros permanentemente hacemos, por ejemplo, vemos qué lugares habría que restringir al tránsito de un colectivo, por ejemplo. Sí. No debería pasar por acá o por acá. ¿Por qué? Porque ahí estamos detectando más casos. Son todas modelizaciones para cortar cantidad de casos. Obviamente que uno no puede aislar un municipio entero, pero por ejemplo el caso del country, el ejemplo es o un edificio corporativo donde trabajan 2.000 personas. Si yo encuentro de golpe 50, 60 casos con una tasa como la que vimos en Barrio Azul o en Retiro de positividad de 50, 60%, tengo que tomar medidas drásticas ahí. Obviamente que en un country la comodidad con la que vive la gente no es la misma, la distancia y todo, pero el concepto es el mismo. Si yo tengo por esa situación, tengo que tomar medidas drásticas para evitar que se mezclen. O sea que podría haber alguna restricción de
de tránsito de colectivos o de trenes o de lo que fuera. Sí, claro. Si hay un Todo barrio está... determinado, no un country, un barrio determinado, San Martín, San Por Isidro, ejemplo, no sé, si Wilde. de uno detecta que hay una explosión de casos con una altísima tasa, tiene que tomar todas las medidas necesarias posibles O para sea, no aislar. descartan absolutamente nada ustedes. No, en cuanto a la restricción, cuando hay una explosión de casos, tiene que ser muy fuerte, porque si no, eso es una bomba viral que se dispersa para todos lados. Y ministro, siguiendo la lógica que usted está explicando, y que entendemos todos, lo mismo, ahora aprendemos un poco lo que pasó en la ciudad, esta cuarentena en GBA y ciudad llegó para quedarse entonces. Mire, la cuarentena en algunos lugares de altísima circulación indudablemente va a durar más tiempo, pero también inteligentemente se pueden ir en base a que vayamos aprendiendo qué cosas podemos hacer con seguridad y qué cosas no. Entonces podremos ir liberando algunas cuestiones. Esto es dinámico, como decimos siempre, no es un dicho, es el día a día, porque estamos aprendiendo. Aprendimos nosotros de lo que pasó afuera, aprendimos nosotros de lo que pasó en Capital, aprendimos en el interior de la provincia de lo que estamos haciendo en el conurbano. Es un proceso de aprendizaje, es un día a día, que eso es lo que a veces produce un poco de angustia, el no saber, bueno, esto dura 3 meses y se termina. Eso yo entiendo, ¿no? A todos nos genera como una situación de angustia. La incerteza en la vida siempre produce esa sensación. Pero bueno, es una pandemia que ha puesto en vilo a todo el mundo, en jaque a todo el mundo. Estamos en una situación de consecuencias económicas gigantes a nivel mundial, incluso donde no hicieron cuarentena, la situación. Porque mira, ayer pasaba una plaza de Italia, ¿no? En donde ya puede ir el turismo. Sí. ¿No? Y dice, no hay nadie. Había 2 mesitas, hay una plaza que a esa hora era un hervidero de gente normalmente. Y hasta que vuelva la gente a viajar en aviones, a tomar... ¿Quién iría hoy a Roma de turismo? Digamos. Entonces la economía, es decir, el miedo que se instala en la sociedad, por esto, tratando de evitar la mayor cantidad de estas cosas, va a pasar mucho tiempo para que se supere, independientemente que uno ponga la restricción. Total. Ministro, buen día. Soy Mariana Contartesi. ¿Cómo le va? En el barrio Azul, puntualmente, en Villa Azul, al día de hoy, ¿cuántos casos son positivos? 174. Bien. Sobre 301 exámenes que se mandaron a hacer de PCR, lo cual indica 57, casi 57% de positividad. Sí. Claro, Antonio, el indicador es cuando estamos debajo de 10 es porque se está testeando suficientemente bien. Cuando estamos en 50 vamos a tener que seguir buscando, porque evidentemente hay casos. En cuanto a personas fallecidas, ¿hay algún registro de Villa Azul con personas fallecidas? Yo todavía no tengo reporte. Perdón, ay, se pena, cortó. No. Bueno, estaba... Ay, qué pena porque el ministro está con ganas de hablar, inclusive. No, porque además entiendo que... Ahí está. El ministro se había cortado. ¿Nos puede confirmar si hay personas fallecidas en Villa Azul? Sí. Bueno, por Ay, qué pena. Bueno, a veces... No, la otra pregunta es si con 50 y tanto % de positividad 57, quiere decir que en Villa Azul va a haber mucho más que 170. Ahí está el ministro, ¿está? Sí. Acá está, yo no perdí el contacto. No, es que nos corta a nosotros. Perdón que soy reiterativa porque perdimos el dato. Ministro, ¿ahí tienen reporte de personas fallecidas en Villa Azul? Voy a pedir ahora a la Dirección Provincial de Hospitales si anoche hubo algún fallecimiento. Hasta ayer no teníamos. Clarísimo. Y le pregunto, en estos creo que ya pasamos las 48 horas desde el cierre del barrio, ¿no? El aislamiento del barrio. ¿Qué podría decir? ¿Fue exitoso? ¿Está contenido? ¿Cómo calificaría? Porque fue criticado en principio este proceso del aislamiento del cierre del barrio. Mire, yo estuve en el barrio 2 días, lo recorrimos, hablé con los vecinos, por todos los que hablé yo, por supuesto siempre hay alguna voz disonante, pero estaban contentos porque se sentían cuidados de los sanitarios, de la seguridad, hubo el primer día hasta que hubo un problema hacia la noche cuando faltó
llegar un camión de alimentos, pero que ya se subsanó eso al día siguiente. Faltaba resolver, hasta ayer que se estaba resolviendo en la noche, el tema de los alimentos frescos, porque se había entregado 15 kilos por bolsón de húmedo. Es decir, la gente hablando con el equipo de salud mental, con el equipo de violencia de género, trabajando casa por casa, la gente se siente contenida y se siente cuidada. El principio es de que estamos cuidándola a la gente, estamos cuidándolos a ellos y estamos evitando de que se vaya hacia otros lugares. Sí, ministro, la última. Hay muchos testimonios que han pedido más testeos dentro de la villa, tanto del Azul como de la Itatí. Inclusive hay una señora que ha hecho declaraciones diciendo, le dije a mi familia que todos, digamos que tenemos tos aunque no la tuviéramos, para que nos hagan testeos, y resulta que eran todos asintomáticos y a todos le dio positivo, según el relato de esta mujer. ¿Cómo trabajan el tema? Por ejemplo, el Azul, ¿cuántos más testeos se van a hacer? ¿200, 300, 500? Todos los que hagan falta de acuerdo a lo que uno va encontrando día por día, porque vamos a estar 14 días haciendo los testeos. Entonces, si hacen falta 1000, serán 1000, todos los que hagan falta se van a hacer. Porque no hay una cifra previa. Sí. Y en el caso del Azul, que creo que son 5.000 habitantes, ¿no? Aunque dicen que es más. Y se los va siguiendo día a día. ¿No se puede testear a todos? Es que el testear a todos es técnicamente incorrecto, es una discusión que tenemos siempre. Sí vamos a estar haciéndoles test todos los días a aquellos que aparezcan mínimamente sintomáticos y con todos aislados, porque están todos aislados en sus casas. Y el seguimiento es día a día, es decir, que aunque sea un asintomático, está de hecho en cuarentena. En su casa y en cuarentena. Es lo que igual se haría en caso de que dé positivo. Y lógico, mire, esto es así, cuando usted le empieza a dar una tasa de positividad alta como esta, eso lo aprendimos de los barrios que ya pasaron por esto, en la Villa 31 y todo, hay que ir haciendo testeo, y el procedimiento es todo el mismo. Bien. Y cuando vemos al revés, si nos vamos a Itatí, por ejemplo, ahora fue de nuevo, ¿no? Y vemos que de 5.000 o 6.000 personas encontramos 10 sospechosos y encontramos un caso, por ahí no hace falta seguir con el testeo. Ahora, si yo encuentro de 50 sospechosos y 25, ahí tengo que seguir testeando y testeando. ¿Va a tuitear algo hoy? No sé, mire, a veces... Usted sabe a qué me refiero, ¿no? No, pero mire, yo creo que fue políticamente... No, pero su posteo del mapa, ministro, fue políticamente un antes y un después, ¿eh? No, pero mire, yo lo que le digo a Doma es lo siguiente, cuando usted pinta cada 100.000 habitantes el mapa, es lo mismo que yo pinto hoy, blancos, porque no tengo caso en la provincia de Buenos Aires, que tenemos ese mapa todo el tiempo, fíjese que está subido a la página nuestra, y usted lo puede ver, y donde tenemos nuestros rojos, y es así, pero no es un tema, no es un tema del gobierno, es un tema del virus, no, acá hay que entender que no es un problema ni del ministro de la Ciudad de Buenos Aires, con el cual tenemos una excelente relación y trabajamos en conjunto, es una cuestión del virus. Acá hay un solo enemigo, es el virus, que a veces se pone más en un lado y te pinta un mapa de una manera, y desde ahí puede ir a otros lados, pero si yo hago en la provincia lo mismo, tengo lo mismo, y está subido ese mapa a la provincia. Bien. No tengo ninguna fisura en el trabajo, que además es un excelente profesional, y trabajamos y hablamos cotidianamente con Fernán, es una persona con la cual da gusto trabajar. Ministro, un abrazo y gracias. No, por favor. Hasta luego. Daniel Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, explicó cómo sería la lógica de circulación. La última pregunta tuvo que ver con el posteo que el ministro...